Bueno, antes de que ella empiece a hablar, creo que desde el primer día ha salido muchísimo su nombre, o sea que verdaderamente en un montón de trabajos de los que lógicamente Fernando Vegas ya nos mostró, y luego otras personas de aquí como Alejandro García Hermida, etcétera. Es decir, ya veis que Camila ha estado saliendo a lo largo de todas estas jornadas. También ella es miembro de la comisión de seguimiento del plan de arquitectura tradicional, además que colaboró también en la elaboración del documento, o sea, no solamente que sea miembro de la comisión de seguimiento, sino aquella comisión de trabajo que se creó para hacer ese documento. Ella formó parte de esa comisión, y la verdad es que trabajaron muchísimo. Fue de las personas que nos enviaban muchísima información, nos corregían textos, es decir, que bueno, que realmente ese documento ha sido gracias a todos, ¿no? Y nos va a hablar, habéis visto que tenemos unas hojitas resumidas de vuestro currículum, porque era tan larguísimo la mayoría de las personas que hablabais de publicaciones. José Luis García Grinda era una, entonces dijimos, pues lo mejor, Juan Agudo, todos tenían tantísimas publicaciones que dijimos, lo mejor es hacer un resumen pequeño de la biografía, del currículum, y un resumen de lo que va de la intervención, porque es que si no, pues ya se llevaba todo, eran hojas y hojas, ¿no? Y así de esa manera lo hicimos. Entonces Camila va a hablar sobre las perspectivas de futuro para la restauración y la arquitectura contemporánea, pues un poco basado en ese gran trabajo que han hecho, como nos decía, no sé cuántos miles de kilómetros que os habéis recorrido. Yo les vi en mi zona, yo soy de la zona de La Vera, y aparecieron allí con una roulotte con sus hijos, o sea que me consta que se han pateado toda España para ver las técnicas constructivas, etcétera. Es decir, que ella nos puede hablar de muchísimas cosas, y yo creo que ser la anterior ya a la finalización, y sobre un tema tan específico como son las perspectivas de futuro para la restauración y la arquitectura contemporánea, con la experiencia que tienen, pues yo creo que va a ser estupendo. Muchas gracias, Camila, que te hemos hecho ir y volver en el mismo día por cuestiones de presupuesto. No merecéis este tipo de trato, pero así es la realidad de la administración. Bueno, pues muchas gracias al IPC, no sé cuál es el que funciona. ¿Los dos? Los dos, sí. Vale. A María Pía, y bueno, estoy agradecida por supuesto de estar aquí. La verdad que mi posición es un poco complicada, porque habéis dicho tantas cosas que ahora ya, pues a ver qué digo yo, ¿no? Creo que han salido muchísimos temas de mucho interés, muchos de los temas también que iba a tratar yo. La verdad que lo que os voy a contar es como una especie de purpurri de varios temas, de varias reflexiones, y algunas de ellas evidentemente han salido ya. Pero bueno, aprovecharé también para ir un poco de enlace y recogiendo los temas que han ido saliendo. Por supuesto hay temas relacionados con los que os contó Fernando Vegas ayer. Pues aparte de ser marido y mujer, trabajamos juntos de toda la vida, con lo cual evidentemente hay una conexión directa entre lo que pueda decir yo y lo que os puede haber contado él. La charla es un poco un reto, ¿no? Aparte de hablar de retos, el tema mismo es un reto, la perspectiva de futuro, que ya por definición es algo complejo, y más en los temas que estamos hablando, ¿no? A ver qué podemos hacer con todo eso, qué futuro, qué camino podemos ir recorriendo. Bueno, para empezar, nuestro camino nos llevó a Estados Unidos, a Pensilvania. Y este es un museo curioso, es el Merced Museum en Pensilvania, donde pues un arqueólogo a principios del siglo XX, abrumado por el cambio que todo esto estaba teniendo, por la desaparición de los oficios, por la desaparición de un mundo, pues decidió empezar a recolectar cosas, objetos, procesos, herramientas, y hizo un museo que está allí, que se acabó en 1916 y que sigue allí y que se sigue pudiendo visitar. Allí tenemos pues todo tipo de chisme ligado a lo que es la vida cotidiana. Tenemos la cerámica, pero también todo su proceso de elaboración, de trabajo, las herramientas. Si tenemos vidrio, no tenemos solo vidrio, sino tenemos los moldes, los hornos, los procesos, y así con todo. Y es alucinante lo que hay allí dentro, ¿no? Desde el papel para paredes a cualquier tipo de cosa que os podáis imaginar, ¿no? Oficios de la construcción, cómo se hacía un ladrillo, como tema de cantería, de carpintería, así demás. Todo
eso, sin embargo, no deja de ser un museo, ¿no? Y de alguna forma pues es un museo de objetos arqueológicos que nos dice evidentemente, como toda arqueología, que estamos hablando de algo muerto. Es arqueología y por eso está allí, ¿no? Este es un arqueólogo, de hecho era un arqueólogo que recolectaba objetos del mundo de alguna forma en desaparición. Pero al lado hay otro experimento, siempre realizado por él, que tiene también interés. Esto es la arqueología experimental, como la llamamos hoy en día. La arqueología al revés. Empiezo del objeto para entender cómo se producía y entonces a través del estudio de los procesos que empiezo a hacer, veo los resultados, los comparo con el objeto que encuentro y veo cómo efectivamente voy, digamos, afinando los procedimientos para producir un objeto. Esta es una fábrica de cerámica alemana, de una cerámica que llega a Estados Unidos durante el siglo XVIII, que se produce en Estados Unidos en ese momento, se deja de producir y él lo que hace es recuperar pues, esas técnicas de origen medieval alemana y ver cómo los hacían y hacer revés, digamos, la producción, construye los hornos, construye todas las herramientas y todo para tratar de ver cómo se hacía aquello. Esa fábrica sigue funcionando, se siguen produciendo esas cerámicas y se siguen vendiendo. Tiene en esa fábrica, cuando vas, puedes ver cómo lo producen, cómo lo hacen, cómo la pintaban, cómo esmaltaban, exactamente todo el procedimiento. Y por supuesto tienen una parte didáctica, cosa que casi nunca falta en un museo de Estados Unidos, esa parte didáctica para transmitir al público, a los niños y a quien tenga interés, todo ese procedimiento, ¿no? Bien, y ahora os llevo al otro lado, a Japón, que antes salió y Alejandro lo nombró. Este es el santuario de Ise, en Japón, un santuario que está formado por 109 templos que tienen una particularidad. Cada 20 años se reconstruyen por completo los 109 templos. Aquí veis la situación que se da durante solo un mes cada 20 años. Es decir, los dos templos, el viejo aquí y el nuevo aquí, están a la vez. Y esto durante solo un mes, que es el tiempo de la ceremonia de que los sacerdotes cojan los dioses y todas las herramientas de la situación y lo lleven de un templo al otro. Cuando ya trasladan, digamos, todas las cosas de un templo a otro, pues ya destruyen el viejo y dejan el nuevo hasta dentro de 20 años. Todo eso que lleva un tema ceremonial y demás está ligado a un concepto de pureza. Un dios no podría vivir en una casa vieja, maltrecha y que le entre agua. Y entonces, pues dentro de esa lógica de la religión sintoísta, pues se reconstruyen cada 20 años. ¿Pero por qué cada 20? ¿Por qué no cada 10? ¿Por qué no cada 30? Pues eso es, y está ligado a un concepto que es el concepto del patrimonio en sí, que tienen en Japón. Este templo o este santuario no está declarado porque se destruye cada 20 años. La ley japonesa es igual, entre comillas, parecida a la nuestra, por lo que no podemos estar destruyendo los monumentos cada 20 años, por supuesto. Lo que está declarado son los carpinteros. Los carpinteros, que son aquellos que permiten que el patrimonio siga, pues son los que están declarados patrimonio, no el objeto, ¿no? Sino el carpintero en sí, que además son unos carpinteros fantásticos que van de bata blanca, perfectísimos, y que de cada piececita, si os dais cuenta, esto que está todo escrito en japonés, son todas las piezas que luego tienen que cortar, utilizar, cada pieza tiene su nombre, y todo eso es cada 20 años porque es el tiempo del aprendiz. Si yo estoy trabajando, tengo a mi lado un aprendiz, y dentro de 20 años ese aprendiz es el carpintero y tendrá otro aprendiz. Si dejo 30 o 40 años, pues no tengo tiempo de transmitir ese conocimiento. Desde hace 800 años siguen haciendo lo mismo, es el mismo templo que se repite cada 20 años. Pues eso nos recuerda, si queréis, pues algunos conceptos, ¿no?, que han ido saliendo, como el tema de la transmisión del conocimiento, como el oficio, como realmente el centro del patrimonio. Bien, ligado un poco a todo esto, vamos a ver un poco algunas ideas o reflexiones de las que pueden ser pues ligadas a perspectivas que tenemos a nivel de restauración en el patrimonio arquitectónico.
os llevaré primero, digamos, hacia el tema de restauración y luego pasaremos también al tema de la arquitectura contemporánea. Esto también es otro tema que ha salido y que es fundamental a nivel de patrimonio tradicional y de patrimonio arquitectónico en general, que está muy ligado a todo el tema inmaterial, por supuesto, y al saber hacer, ¿no? Que es el mantenimiento. Estas imágenes son, que probablemente conozcáis, esa ceremonia de mantenimiento anual de la mezquita de Mali, en el caso de esta, la de Djenné, donde una vez al año, después de las lluvias, toda la comunidad se reúne para rehacer los revestimientos de tierra de la mezquita, que se han ido desgastando durante la lluvia y que se tienen que rehacer periódicamente. El mantenimiento, por supuesto, está ligado a que alguien lo pueda hacer, ¿no? Cosa que también evidentemente ha salido. Si no tenemos a alguien que sepa de esas técnicas, que pueda utilizar esos materiales y esas técnicas correctamente, pues no podemos hacer un mantenimiento en condiciones, ¿no? Por lo que el concepto base de todo eso son las técnicas vivas y mantener esas técnicas y oficios. Da igual que estemos hablando de tierra o de piedra o de lo que sea. El concepto es que necesitamos a alguien que sepa hacer todo esto. Yo se lo digo siempre a mis estudiantes, yo enseño en arquitectura y mi trabajo es formar arquitectos y formar técnicos, no formar oficios. Pero se lo digo siempre a mis estudiantes, sin los oficios no somos nadie. Nosotros podemos hacer el proyecto que queramos, pero si nadie sabe hacerlo, ¿para qué? ¿Nos ponemos nosotros a hacerlo? Ojalá supiésemos, pero no sabemos. Entonces realmente si nos falta pues la base de los oficios, pues no tenemos ninguna solución. Que he cruzado el Canal de la Mancha, ¿no? y llegas a Reino Unido y te das cuenta que hay miles y miles y miles de casas con tejado de paja. Y yo vivo en Valencia, donde tenemos 40 barracas, 40, no tenemos más porque no nos ha quedado nada más. Y todas tienen chapa metálica. Pues te preguntas y dices, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos consiguen un tejado de paja y yo no? ¿Por qué aquí, qué hemos hecho mal? ¿Dónde nos hemos perdido que no somos capaces de tener esos tejados de paja? Creo que hay muchos temas, entre los cuales el tema de reconocimiento social, también otros de los temas que han salido. Y creo que justamente lo que hemos venido hablando, si la red de maestros, que yo creo que es muy importante para la valorización, el tema de la formación y todo eso va hacia eso, ¿no? Pero es un tema de conciencia social, global, donde durante mucho tiempo todos quizá han tenido como máxima aspiración la formación universitaria y se ha dejado de lado pues la formación profesional, y eso es un tema de reconocimiento social importante que tendremos que trabajar para recuperar, porque si no, realmente poco haremos los arquitectos más que hacer quizás de albañiles, porque no nos quedará mucho más, ¿no? Bien, en ese sentido os voy también a contar brevemente algunas experiencias donde pues nosotros, pues Fernando y yo hemos estado trabajando en el tema de recuperación de edificios. Y bueno, pues hemos empleado diferentes, digamos, artesanos o diferentes oficios en estos trabajos. Bien, este es un edificio del principio del siglo XX, en Valencia, y bueno, un edificio a rehabilitar, lo que normalmente decimos rehabilitar, es una vivienda y, pues, que se iba a destinar a vivienda. Tenía pues carpinterías de madera, puertas, ventanas, puertas interiores y demás. Todo aquello en unas condiciones, como es obvio, de unas carpinterías del principio del siglo XX, que después de 100 años pues algo necesita, ¿no? Evidentemente. Bien, muchísimas veces estas cosas se tiran porque está mal, no es recuperable, que para qué, que eso cuesta demasiado, que quieres hacer con ello, cuando en realidad, pues nosotros es que en este caso, bueno, el propietario pues nos dijo tal cual, y dice, pero eso cuesta muchísimo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues hicimos un presupuesto, restaurar cada una de esas ventanas, teníamos 9 cada piso, restaurar cada una de esas ventanas valía 1.500 euros, tal cual, ¿eh? Y entonces pedimos el presupuesto para rehacerlas iguales, idénticas, porque hacerla parecida no vale, tiene que ser igual. Igual valían 3.000. Entonces el propio propietario dice, vale, pues la restauramos, ¿no? Pero es que hay veces que dicen, estamos como sujetos
efectivamente no ya un tema de valor del objeto, del elemento, sino simplemente un tema de precio. Bueno, pues en este caso nos fue bien en ese sentido, pero ahora la siguiente parte, encontrar a alguien que te lo haga. Pues alguien que quiera pasarse pues meses pues trabajando sobre esa madera y trabajando con paciencia para restaurar aquello. Muchas veces los mismos carpinteros, en otros tiempos, ahora ya menos, ¿no? Pero en otros tiempos te decían, uff, y yo tengo que estar aquí una semana con esto, cuando en una semana hago 40 ventanas nuevas. Eso es otro de los problemas que nos encontramos, ¿no? El valor del propio oficio que quiera realmente trabajar en esto. Bueno, pues aquí pues dos carpinteros, marido y mujer, pues estuvieron trabajando en la recuperación de esta ventana de forma muy atenta, haciendo pues, un trabajo, digamos, de limpieza, de quitar las partes que estaban mal, de taracea, de sustitución de pequeñas partes, trabajando con una meticulosidad notable en tema de restauración, que no era ya rehacerlo, pero de restaurar lo que había, ¿no? Pues aquí veis hasta la señora con su mano marcando su taracea, muy orgullosa, ¿no?, del trabajo que acaba de hacer. Todos los herrajes que se recuperaron, se pusieron, bueno, aceites y demás. Bueno, pues el edificio sigue teniendo todas sus ventanas antiguas, dentro, fuera, están estupendas y funcionan estupendamente. Aquí lo veis, ¿no? Bueno, otro caso también de una restauración, en este caso pues un puente medieval, que el problema que tenía era que, bueno, en zona de piedra en seco, había perdido en parte su pavimento. Aquí lo veis, era un pavimento de guijarros que se había ido perdiendo fundamentalmente porque las propias ovejas, cuando pasan por allí, pues con sus patitas tiran todos los guijarros y va haciendo grandes huecos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí limpiamos para intentar ver lo que había detrás, digamos, de esas yerbajos. Y bueno, esto, a ver si lo saco todo de una vez. Recuerdo hablar con uno de los responsables, que no debería decirlo, pero tal cual, de patrimonio de la zona, y me dijo, aquí lo que vais a hacer es ponerle un hormigón limpio, ¿no? No sé, algo así, encima del puente, no sé, como un hormigón, no voy a poner un hormigón aquí, ¿no? Y lo que hicimos fue pues buscarnos la vida para encontrar a alguien que supiera hacer un enguijarrado como había que hacerlo, sin cementos y sin historias pseudo guijarros, sino de una forma tradicional, aprendiendo otra vez la técnica y tratando de que la propia gente pues se fuera formando sobre la técnica, ¿no? Bueno, aquí veis un poco el proceso, y este ya es el puente donde se mantuvo la parte de pavimento antiguo ya donde había y se acabó de rellenar, digamos, los agujeros con la misma técnica de lo que había. Bien, el patrimonio también nos puede dar ocasiones para la investigación. No necesariamente tenemos que perpetuar exactamente todo de la misma manera, de una forma muy purista. Podemos también ir implementando, mejorando o pues ingeniándola un poco para ver si podemos mejorar las cosas, ¿no? Este también es esta es una zona donde hemos trabajado mucho, Ademuz, cerca de Valencia, donde pues los edificios tienen la característica, digamos, de tener como material fundamental de su construcción el yeso. Supongo que Vincenzo Laspina habrá hablado del tema, bueno, sé que ha hablado del tema del yeso y quizá haya hablado de esto, un yeso tradicional, con una producción tradicional y demás, pero que está en todo, o sea, los pilares de yeso, los forjados de yeso, los muebles de yeso. El yeso es el centro de estos edificios y, bueno, pues nosotros hicimos, digamos, tratamos de recorrer todo el camino, desde donde se producía el yeso, cómo se empleaba, tratamos de entender todo esto. Y luego tratamos de aplicar el yeso también en la restauración de esos propios edificios. Podríamos haber utilizado la madera, la cal, otros materiales, pero si el material que tengo allí es el yeso, quizá pueda trabajar también con el yeso, ¿no? Bueno, estos son otros trabajos de restauración que hicimos, teniendo, por ejemplo, que hacer un cañizo que nadie ya se acordaba cómo se hacía, recorriendo los pueblos hasta que alguien nos enseñó cómo hacer aquello de una forma tradicional, ¿no?
Pero, por ejemplo, en la restauración, en la consolidación de los forjados, que están hechos con revoltones de yeso, lo más lógico para nosotros era utilizar el propio yeso. Entonces, lo que decidimos hacer fueron capas de compresión, en vez de hacerlas como un mallazo de metálico y una capa de cemento, pues decidimos hacerlo con un mallazo de cañas y una capa de yeso. Claro, eso que parece pues una brutal, en realidad pues se hizo una investigación detrás de todo esto, una investigación muy seria a nivel de laboratorio para ver si aquello aguantaba, con qué proporciones, de qué forma se tenía que hacer. O sea, no es que se hagan las cosas de casualidad, sino que realmente se comprobó que aquello podía funcionar, ¿no? Entonces, aparte, digamos, el aspecto que puede tener más o menos bonito, aparte la lógica de la compatibilidad, que yo creo que es fundamental. Yeso con yeso, evidentemente, funcionará mejor que yeso con hormigón. Eso no hace falta hacer pruebas de laboratorio para verlo. Pero bueno, que sí, que además, pues podemos realmente también probar innovaciones, ver cómo puedo mejorar, ¿no? También un ámbito de innovación importante es el tema, por ejemplo, sísmico. O sea, tenemos construcciones vernáculas en zonas sísmicas, que quizá no es de los problemas más graves de España, pero también existe. Y lo que sí que se está haciendo también es una investigación para ver de qué forma puedo reforzar a aquellas estructuras, pero sin necesariamente hacer unas intervenciones muy invasivas, con materiales extraños. Y se han ido haciendo pruebas diferentes, con cuerdas de esparto, o sea, cosas que dicen, bueno, pues son compatibles a nivel de material y pueden mejorar, y puedo hacer una investigación para ver hasta qué punto todo esto funciona. Bueno, por eso un poco también toda nuestra obsesión de los manuales, ¿no? Que parecemos los chicos de los manuales a veces. Pero bueno, es un poco la obsesión de decir, bueno, cada zona tiene sus particularidades, cada cosa tiene una forma de hacer, no es todo igual, los manuales no tienen por qué ser todos iguales ni estandarizados para cada zona y cada cosa. Pues realmente es muy importante recoger lo que hay y tratar de entenderlo para valorarlo, para conservarlo, para intervenir en ello. Bien, ¿y de qué forma podemos trasladar esto de alguna manera a la arquitectura contemporánea también? El patrimonio, por supuesto, es nuestro futuro también, ¿no? Pero la arquitectura contemporánea también es parte de nuestro futuro. Por supuesto, no podemos congelar, lo decía mi compañero antes, ¿no? Ángel, que comentaba el hecho de que evidentemente una ciudad no se puede congelar, pero no solo una ciudad, la vida en general, no podemos pretender congelar todo, conservarlo al 100% y no mover nada, ¿no? Las cosas siguen y necesitamos también otros caminos. En ese sentido, quería traeros un proyecto que quizá algunos de vosotros conozcáis, que es el proyecto Versus, arquitectura o patrimonio vernáculo para la arquitectura sostenible. Sostenible es una palabra que se utiliza ya de forma un poco exagerada, porque ya es todo sostenible en este mundo, porque ya si no eres sostenible no vales para nada, con lo cual ya se aplica el sostenible a cualquier cosa, lo sea o no lo sea. Pero bueno, sí que es verdad que el objetivo de este proyecto, que llevamos, es un proyecto europeo que llevamos entre 5 universidades, la Escuela Superior a la ECIA de Portugal, que fue la coordinadora, y luego nosotros, Florencia, Cagliari y Crater, que son centros de investigación de arquitectura de tierra en Francia. Bien, entre los 5 lo que nos propusimos es tratar de entender de esa arquitectura vernácula qué podemos hoy en día extraer como lecciones para que nos sirvan en la arquitectura de hoy en día, en el mundo de hoy en día. Algo podemos aprender de allí que realmente nos siga sirviendo. De allí establecimos una serie de parámetros en 3 ámbitos, que son los ámbitos que normalmente se establece, digamos, en lo que es la arquitectura sostenible, la parte, digamos, del medio ambiente, la parte sociocultural y socioeconómica. A través de esos parámetros, os lo paso rápidamente, solo algunos, así como ejemplo, por ejemplo, el respeto a la naturaleza, ¿no? Que es una de las bases de la arquitectura vernácula y que hoy en día sigue siendo una lección importante en el mundo de hoy, ¿no? O el situarse de una forma apropiada dentro de esa naturaleza y del medio ambiente. La reducción del
de residuos, la protección del patrimonio cultural, la transferencia de los conocimientos constructivos, el ayudar al desarrollo de la autonomía local, de la producción local también y de las actividades locales. Todos esos son temas que han ido saliendo y que simplemente recojo rápidamente. Bien, esos valores de la arquitectura tradicional de alguna manera son también lecciones que podemos emplear como estrategias de diseño en lo que es la arquitectura de hoy en día. O sea, no son solo valores del patrimonio, sino algo que podemos tratar de utilizar cuando diseñamos una arquitectura contemporánea. Bien, aquí veis algunos ejemplos que además evaluamos con esta especie de rueda que cumplía, digamos, los parámetros, todos los parámetros, para ver cómo arquitecturas diferentes, de diferentes lugares, con diferentes, digamos, materiales y demás, cumplían unos otros parámetros de todos los que estaban establecidos. Bien, y eso me lleva a un tema que es la bioarquitectura, que quizá fue un poco el inicio de todo esto, ¿no? Que desde los años 70, sobre todo, ha ido desarrollando estos temas y que quizá ha sido el principal canal, digamos, de transmisión de determinados conceptos que sí que nos interesan y que ha ido recogiendo justamente, por lo menos en sus inicios, desde la arquitectura tradicional y que luego lo proyectaba en la arquitectura nueva. Hay trabajos muy serios, muy ligados a todo eso, como puede ser Gernot Minker, ¿no? Con quizá uno de los padres de la bioarquitectura, que justamente nace de la arquitectura tradicional, de los materiales tradicionales, de los materiales locales, de los materiales naturales y los aplica a la arquitectura contemporánea, a la arquitectura de nueva planta, llamámosla, para no decir a la restauración, ¿no? De eso hay experiencias infinitas, donde hay una relación, que creo que es muy importante, es un concepto al que creo que no deberíamos renunciar, entre lo que es la cultura constructiva local y el emplear esas técnicas mejoradas, actualizadas, según lo que necesitemos, para también la arquitectura moderna, ¿no? Y todo eso sí que tiene su lógica dentro de ese panorama de la arquitectura, de la bioarquitectura. La recuperación también de oficios, ¿no? También de oficios que no necesariamente sirven solo para la restauración, pero que pueden servir también para la arquitectura de hoy en día, con la misma atención y precisión de un oficio tradicional. Sigue siendo un oficio tradicional, pero aplicado a un edificio nuevo. Y se hace con el mismo amor, con la misma atención y con el mismo detalle que cuando restauramos. Claro, eso es bastante diferente de todo esto, que sufre en muchos casos, lo que es la bioarquitectura, en algunos casos sufre de ese extrañamiento, ¿no? De trasladar conceptos, ideas, a cosas que empiezan a no tener ninguna relación ni con el lugar, ni con la técnica tradicional, simplemente utilizan otro tipo de intenciones, ¿no? Donde vamos de lo que son arquitecturas tradicionales ya a otros ejemplos que no tienen nada que ver con todo esto. Igual que cosas así, donde parece que pintar de verde sea suficiente para ser bioarquitectura y a veces pues quizá no sea del todo certero, ¿no? También hay, sin embargo, edificios nuevos con materiales y técnicas tradicionales que pueden tener un diseño muy sugerente, pero pueden estar construidos con técnicas tradicionales de una forma todavía manual, con oficios, o sea, todo eso se puede perfectamente, se puede llegar a ello, ¿no? Como es este caso, por ejemplo, de un pabellón bastante grande, de una cierta envergadura, pero que está construido por unos señores que, aunque tengan una grúa porque tienen que levantar un arco de grande dimensión, sí que lo están haciendo atando cuerda y cañas de una forma, digamos, perpetuando lo que es, además, la técnica del lugar. Otro de los problemas de esto es cuando cambiamos las cosas de sitio, ¿no? Y empezamos a utilizar una técnica porque es, digamos, bioarquitectura y la utilizamos en un lugar donde nunca ha habido eso. Entonces ya se crean unos cruces extraños, ¿no? Todo eso cada vez, digamos que se desarrolla más y la verdad que es bastante impresionante ver como en los últimos 10 o 15 años, sobre todo en los últimos 10,
ha habido como un desarrollo cada vez más amplio de todo esto, ¿no? Del volver a las técnicas tradicionales, a los materiales más compatibles y demás, mezclado por supuesto con temas de diseño, de arquitectura contemporánea. Pues este es el caso, por ejemplo, de las bóvedas tabicadas, que está cada vez teniendo como más éxito dentro de lo que es la arquitectura de nueva planta. La bóveda tabicada, bueno, no porque yo venga de Valencia, por cierto, que soy italiana, con lo cual nadie me puede decir que soy de la bóveda tabicada porque he nacido en Valencia. No he nacido en Valencia, vivo allí y ya está. Pero sí que es verdad que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en general en el Levante español, pues la técnica de la bóveda tabicada es una técnica muy activa y muy presente. Y muy presente no por oficios viejos, o sea, la gente que está trabajando en eso, hay muchísima gente joven también que sabe construir y que sigue utilizando esta técnica, ¿no? El hecho de utilizar la técnica para, de alguna forma, innovación arquitectónica y en ciertos casos, en otros lugares, pues no es una novedad de hace 10 años. Pues Guastavino lo hizo hace bastante más. Guastavino, que llevó pues una técnica, yo digo siempre que Guastavino pretende de alguna forma haber inventado el huevo, porque una técnica tradicional tuvo la capacidad de llevarla a otro sitio y de patentarla. Pues eso, la verdad que tiene mérito, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que él aprovechó también para trabajarla de otra manera, con gran envergadura, con una cierta innovación formal. Digamos que tuvo una cierta capacidad de evolución, de trabajar a través de la técnica y llegar a algo más. Bueno, con edificios como estos, espectaculares, es que tiene pues, más de 300 edificios en Nueva York, más de 1000 en todo Estados Unidos, y eso también es una gran capacidad, ¿no? Hace años que se recuperó la técnica de la bóveda tabicada en diferentes proyectos. Quizá este es uno de los primeros en ese sentido, donde pues, se recupera una técnica tradicional, pero también utilizándola con otras formas, ¿no? Tratando de innovar en sus formas. Llegando luego a ejemplos como este, de Peter Rich, en Sudáfrica, con lo cual también la técnica va viajando de un lado a otro del mundo, pero que se aplica pues adaptado además a otras condiciones, donde por ejemplo no se puede utilizar cerámica porque no hay una producción de cerámica, entonces se utiliza un BTC, un bloque de tierra comprimida, porque está más relacionado con el lugar. Entonces allí vienen una serie de innovaciones dentro de la propia técnica tradicional que puedo ir de alguna forma adaptando. Esto es su último proyecto también en Ruanda, donde también aplica la técnica tradicional, pero siempre con BTC, ¿no? O de vuelta ya a Barcelona con estas experimentaciones que también yo creo que son muy interesantes, de arquitectos jóvenes que utilizan la técnica tradicional para experimentar con formas. Bueno, nosotros también tuvimos una ocasión de trabajar en esto, sin quererme comparar, por supuesto, con todos los que acabo de nombrar, permitirme la licencia de enseñaros un trabajo nuestro dentro de este contexto. Pero bueno, yo os lo traigo más que nada por la experiencia directa, ¿no? De esto. Esto fue una capilla y panteón familiar de una familia que nos encargó. Pues fundamentalmente querían un espacio que era tumba, por supuesto, que era el panteón de la familia en un cementerio, pero que querían que fuera un espacio abierto, un poco para todos, que no estuviera muy cerrado, que no fuera tan tétrico como suelen ser los panteones, sino que fuera un espacio como de culto, de reflexión, pero más abierto, ¿no? Pues el pueblo de Villarreal es el centro de la producción cerámica de la Comunidad Valenciana. Por eso elegimos la cerámica, no porque nos apetecía y punto, aunque nos apeteciera, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pues pensamos en un pabellón abierto, un poco lo que ellos pedían, y bueno, este es un poco el diseño, tratando de que fuera pues, un elemento completamente de bóveda tabicada, tratando de deshacer, por ejemplo, pilares, apoyos, y que fuera pues como una especie de hoja de papel
digamos que iba trabajando o se iba creando como pabellón. Tuvimos la suerte de trabajar desde cero, eligiendo la arcilla, eligiendo el tipo de ladrillo, la cocción, todo, absolutamente todo. Encontramos un sitio, una fábrica manual, tradicional, donde nos hicieron uno a uno los ladrillos, exactamente como nosotros queríamos. Utilizamos pues un combustible natural como queríamos, las arcillas que queríamos, y elegimos todo, y era ladrillo manual, uno por uno. También trabajamos con un escultor, ceramista, que también hizo uno por uno los azulejos del pavimento. Es un artista ceramista muy reconocido, que también hizo un monumento, y pues también digamos que estuvimos trabajando con él en el tema de la cocción y demás. Es decir, una cosa no va reñida con la otra. Puedo trabajar desde cero, también si hago una arquitectura nueva, ¿no? Exactamente como haría si estuviera restaurando patrimonio. Bueno, aquí veis la construcción de la bóveda tabicada. La verdad que a veces, en algunos casos, parece que es un milagro que aquello se pueda aguantar, pero bueno, pues allí está. Esto, bueno, gracias a Salvador Gomis, que es nuestro bovederos con el que solemos trabajar, y que es un estupendo bovedero, como se define él, o escalero, que se definía antes, que pues domina perfectamente el oficio. Hacer todo eso sin cortar ni una pieza, pues no es de todo el mundo y no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, pues conseguimos que consiguió hacerlo. Bueno, aquí veis un poco el resultado, y este es el pabellón, que pues no renuncia a ser bonito, entre comillas, una forma sugerente, sí, pero dentro de lo que es una tradición constructiva. Si os interesa, hay un documental sobre todo esto. Bien, otras experiencias, que no me entretengo en ella. Otra bóveda que también hicimos, en este caso en Andorra, pues una bóveda para el Ministerio de Cultura, del Salón de Actos del Ministerio de Cultura de Andorra, también una bóveda tabicada. Eso nos permitió también trabajar en un proyecto que fue muy interesante para la Bienal de Venecia, donde estuvimos trabajando con el grupo del blog Research Group de la ETH de Zurich, que hicieron pues este pabellón hace 2 años en la Bienal de Venecia, donde estuvieron también experimentando con formas y técnicas no tradicionales, porque esto no era tradicional, era más bien industrial, pero con una aportación del tema de piedra en seco, de trabajo, de retrabajar unas piedras y demás, que también fue una experiencia muy interesante. Nosotros hicimos lo que yo digo, una pequeña bovedillas al lado, pero que también era interesante porque en la propia Bienal de Venecia se estaba enseñando la técnica tradicional. No se tenía por qué enseñar solo la arquitectura contemporánea, ¿no? Bueno, aquí veis un poco estas boveditas. Y esto, bueno, pues fue un poco el equipo, con Salva, que es el bovedero en el centro, y con nuestros compañeros de Estados Unidos, del cual además pues fue nuestro alumno. Cuando nosotros estuvimos en Estados Unidos, llegó un día un chico y nos dice: oye, vosotros que sois de Valencia, ¿no sabréis algo de bóvedas tabicadas? Y nosotros miramos y dice, pues algo, sí. Y dice, ¿por qué? Y dice, bueno, porque quiero hacer un trabajo y demás. Eso es lo bueno de lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Que veníamos hablando antes durante la comida de la formación de las universidades. O sea, yo justamente me dedico a eso, a formar técnicos y arquitectos. Y todo esto aquí se puede hacer, por supuesto, y tratamos de hacerlo, pero allí es parte de su formación reglada. Ellos pueden ir allí diciendo, mira, que quiero experimentar con una bóveda tabicada, me quiero ir a África, que es lo que hizo este chico, me quiero ir a Ruanda a construir un edificio, y bueno, lo hizo como proyecto final de carrera. Y eso se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también fomenta un interés, una activación de la autoformación del técnico, que de alguna forma aprecia determinadas técnicas, oficios, formas de hacer, y seguirá trabajando en ello. De hecho, pues lleva varios años haciendo un doctorado, trabajando, o sea que es una forma de retroalimentación muy importante.
En ese sentido también, pues en la Politécnica hacemos muchos trabajos de todo esto. Esto es una iniciativa de los propios estudiantes, porque nosotros hacemos muchos talleres, pero en este caso fueron los propios estudiantes de la Politécnica que quisieron autogestionarse un taller de bóvedas tabicadas, y lo hicieron todos ellos, lo montaron, lo hicieron un festival, montaron con el rectorado pues donde lo hacían, cómo construían, o sea, lo hacían ellos, ¿no? Bueno, bóvedas. Rápidamente paso al tema también de la arquitectura de tierra, que es otro de los temas que pues tienen mucha relación con todo esto. Sin alargarme, sabéis perfectamente la variedad de la arquitectura de tierra que tenemos pues, a nivel global, en general, con varios tipos de técnicas, el adobe, la pared de mano, los entramados, la tapia, más todas las técnicas, las nuevas técnicas que emplean la tierra como material base, pero que desarrollan otras técnicas que pueden dar otras novedades, ¿no? Desde el BTC a la tierra coral, bueno, varios tipos de técnicas. También todo eso empieza en gran parte, digamos, en CATER, ese centro de investigación que en los años 80 pues creó pues, una atención al patrimonio local, que eso yo creo que es bastante importante, con un estudio atento del patrimonio de la zona, tratar de entender cómo se construía tradicionalmente para volver a proponerlo en la arquitectura nueva, ¿no? Todo esto está ligado al desarrollo de la cátedra UNESCO, que Fernando supongo pues, habrá hablado de ello, y también está ligado a proyectos como este proyecto PIRAT, que es muy interesante porque es un proyecto europeo que trata de normalizar de alguna forma la formación en técnicas de tierra, en construcción de tierra. Aquí se unieron varios países para ver qué tipo de necesidades tenían en formación de tierra, qué tipo de certificación se podía dar en la construcción con tierra, y trataron de unir, digamos, conceptos, ideas entre todos los países, bueno, entre 8 países europeos, entre los cuales está España. Más experiencia, como puede ser Eurovit, que también lleva muchos años trabajando en temas de formación, tema de experimentación, de nueva arquitectura. Y por supuesto pues tenemos una amplia gama de arquitectura en tierra, arquitectura nueva que recupera en parte la técnica tradicional, en parte con innovaciones, justamente veníamos hablando de esto antes, donde en realidad yo creo que por lo menos lo que a mí me interesa, que detrás de eso también hay un buen artesano, ¿vale? Es difícil hacer estas cosas sin alguien que sepa de todo esto. Y esto, por ejemplo, que es Herzog de Meuron, que suena como muy wow, pues en realidad detrás de esto, si no hay un buen artesano, es difícil que Herzog de Meuron haga una tabia fantástica. Seguro que no la saben hacer, ¿eh? Y entonces pues hay una persona, que es Martin Rauch, que es quien realmente domina la técnica y pues, por suerte, en su caso sí que está muy reconocido, ¿no? Pero que sí que es la persona que realmente domina todo esto. Bueno, estos son experimentos suyos también, más casos de otros. Eso yo creo que es importante también a nivel de reconocimiento del oficio, o sea, no es solo el nombre del arquitecto, sino quién hace eso. Entonces yo creo que hay que de alguna forma aprovechar estas situaciones para también ver quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, y tratar de poner en valor los oficios que hay detrás de todo esto, ¿no? Bueno, esto también yo creo que es algo esperanzador, ¿vale? Esta es Ángels, una arquitecta que pues está ganando un montón de premios con una casa construida en tapia, y que pues es una arquitecta joven que está trabajando en este sentido de utilizar técnica tradicional en la arquitectura contemporánea. Tema de cooperación, que también pues allí está, y que es importante también que, digamos, que haya esa relación, o siga habiendo esa relación entre la arquitectura del lugar, la técnica que se emplea y las posibilidades, digamos, de estas nuevas arquitecturas. Bueno, esto también es Anna Heringer y Martin Rauch, también en la Bienal de Venecia.
Bueno, ya el último tema, que está muy ligado al tema de la cooperación y es lo último un poco que quería comentar, pues también una experiencia que estamos teniendo actualmente, ligado a una colaboración que estamos haciendo en Burkina Faso, donde pues una asociación de Algemesí, de cerca de Valencia, pues lleva 20 años trabajando en un pueblo que es Basnere, haciendo un trabajo de cooperación. Y bueno, aparte del trabajo social que han ido haciendo, pues una de las cosas que están haciendo actualmente es la construcción de una escuela. Bueno, pues varias cosas que han ido haciendo en Burkina Faso, este es el pueblo de Basnere, y esto es un poco el entorno. Claro, cuando te pones a hacer algo aquí, ¿con qué lo haces? ¿No? Pues habla solo el paisaje, no hace falta ir a imaginarse con qué quieres construir algo en esos lugares, ¿no? Sin embargo, durante mucho tiempo, lo que ellos llaman la arquitectura francesa, porque evidentemente son de colonización francesa, pues la arquitectura francesa ha construido escuelas, hospitales y demás con bloques de hormigón y chapa metálica. Eso es como se ha construido siempre allí, ¿no? Siempre no, siempre desde que está la colonización francesa. Y claro, ellos mismos, cuando te piden una escuela, te dicen, pero bueno, ¿y con qué, cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y entonces empieza a haber ejemplos y cada vez hay más. Bueno, este es el entorno, la arquitectura que tenemos, los materiales, pues la tierra, pues los vegetales, la madera muy escasa, y esto es el entorno que tenemos, ¿no? Bueno, esta es una escuela francesa, ¿no? De bloque, que está por allí, y claro, cuando te pones a mirar un poco lo que se está haciendo alrededor, hay mucho construido en bloque y hay algunos ejemplos ya construido con tierra, con bloque comprimido de tierra y demás. Y pues Algemesí Solidario lo que nos pidió es una ayuda, no nos pidió construir esa escuela, además ellos tenían sus arquitectos y demás. Nos pidió la formación de los cooperantes fundamentalmente y luego más recientemente de los oficios del lugar, o sea, de las personas que iban a construir la escuela. Entonces hicimos primero la formación de los propios cooperantes que tenían que diseñar la escuela, que tenían que ir allí y demás. Y bueno, esto es ya la primera fase de la escuela. Y luego ya más recientemente, bueno, esto es un tema ya de formación del tema de las bóvedas con BTC, el estudio que hicimos de aplicación, de materiales, de posibilidades. Hay todo un tema de investigación bastante importante detrás de todo esto. Pero digamos que más recientemente lo que hemos hecho ha sido hacer la formación de las personas allí que saben construir con BTC, pero por ejemplo no sabían hacer las bóvedas de la escuela. Los arquitectos habían decidido hacerlo con bóveda y entonces pues fuimos allí para enseñar a estas personas que son los que van a construirlo, que son oficios de allí, para que sepan cómo construir todo eso. Aquí veis parte de esos talleres y lo que sí que hicimos fue todo un trabajo con los niños de explicarle por qué su escuela no iba a ser con cemento, sino que iba a ser con tierra, y tratar de que entendieran que además que la tierra la tienen allí. De hecho, ellos mismos estaban sorprendidísimos que podían salir al monte y encontrar los colores, ¿no? Porque nunca habían ido al monte a buscar los colores, y tú dices, uy, ¿cómo será posible? Pero era así. Pues nos llevamos por el monte a recoger bolsitas de cosas de tierras de colores, pintamos con ellas y estuvimos un poco trabajando con ellos, ¿no? Y aquí veis pues los experimentos y las actividades que hicimos. Bueno, sin que suene demasiado moralina, ¿vale? Pero evidentemente otro tema que no puede faltar en todo esto, aparte del tema de la formación de los oficios, es que el futuro son ellos. O sea, y eso yo creo que es lo más importante. El futuro son ellos en todo. Ellos son los que utilizarán los edificios, ellos son los que pedirán cosas, ellos serán los oficios, ellos serán los técnicos, ellos serán los gestores, serán los políticos, ellos serán todos. Entonces nuestro futuro está allí. O tratamos de explicarle qué sentido tiene todo esto, o si no, seguiremos perpetuando nuestros sistemas.
Entonces, pues por eso, en los últimos años, la verdad que nuestro esfuerzo ha ido mucho hacia los niños y tratar de la forma que podamos, de transmitirle un poco los valores, ¿no? Para que bien en la arquitectura, bien en el patrimonio, bien en la arquitectura nueva, bien simplemente en la forma de vida, pues pueden de alguna forma coger esas lecciones, ¿no? que podemos aprender de nuestro pasado y de nuestro patrimonio para, de alguna forma, la perspectiva del futuro, y esa es nuestra perspectiva del futuro, creo, sin que suene demasiado moralina, que no deja de serlo. Y nada más, gracias.